Si analizamos, si analizamos exhaustividad, y lógicamente la exhaustividad hace de una investigación científica profesional, tenemos que utilizar o analizar otro tema, que sería eh, el relacionado con la víctima, que se llama análisis de contexto. ¿Qué es análisis de contexto? ¿Qué tenemos que entender con análisis de contexto? Señores, el análisis de contexto ha sido visto como una herramienta de análisis de las condiciones en que acontece un delito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran experiencia, un policía negro mata a un blanco, una reacción de los blancos, un policía blanco mata a un negro, una reacción de los negros. Y ahora tenemos una reacción, mataron a un periodista, reacción de los periodistas. Tenemos una cuarta reacción, mataron a un homosexual, un transvesti, reacción de los colectivos LGTB. Estas cuatro ejemplos que he puesto, que podemos utilizarlo, por ejemplo, con personas que se dedican a la investigación de derechos humanos, a la protesta. Ahora que tenemos tantas protestas a nivel de congresos, a nivel de senados, que tenemos tanta movimiento social, el análisis de contexto nos tiene que servir para analizar las condiciones en que acontece un delito, para poder comprender a las víctimas de ese delito, para poder contextualizar, valga la redundancia, a las víctimas respecto al hecho. De modo que desde la víctima lleguemos al autor del hecho, si no está detenido, o si detenido logremos comprender la razón del hecho mismo. El análisis de contexto nos exige analizar el hecho en espacio y tiempo definido. Eh, Nosotros podemos preguntar en la Ciudad de México cuáles son los lugares más proclives a la delincuencia y en concreto al robo y en concreto a las partes de vehículo. Estas realidades se van conociendo en una fiscalía que funciona bien o en una inteligencia policial que funciona. Sabemos dónde hay droga, dónde están, dónde... Hay muchos movimientos que se pueden conocer en espacio y tiempo definido. El análisis de contexto nos permite conocer las condiciones que giran en torno a la víctima. ¿Dónde vive la víctima? ¿Con quién vivía la víctima? ¿Casada o soltera? ¿Con hijos o sin hijos? ¿En qué trabaja? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién sale? ¿Dónde se le vio últimamente? El análisis de contexto nos permite reunir condiciones alrededor de la localización de la víctima, porque cuando nosotros utilizamos lo que se llama el lugar del hecho o el lugar del hallazgo, el lugar de la víctima, el lugar del hecho, y vamos contextualizando por qué la tiraron acá, por ejemplo, en un cadáver, por qué la sepultaron, por ejemplo, por qué la hicieron desaparecer. Estas condiciones alrededor de la víctima, lógicamente, es parte del análisis de contexto los patrones de criminalidad en la región en que se suscitó el hecho. Es típico, por ejemplo, eh, cuando tenemos un lugar en el que hay extranjeros, secuestro de extranjeros, la criminalidad del secuestro, la criminalidad de la venta de drogas, los cárteles, etcétera. Las condiciones geográficas de las zonas en que se suscita el hecho. Cuando nosotros decimos, la señora se fue y cogió un autobús para ir a visitar a su suegra, que tenía 10 años más que ella, teniendo ella 75, por tanto la suegra 85, y empezamos a analizar la zona en relación con la edad, pero también la zona en relación con la infancia, la zona en relación con la prostitución, la zona en relación a la venta de drogas, la zona en razón de los cárteles, la zona en razón de
las condiciones sociales, económicas y culturales del lugar. El análisis de contexto nos permite también detectar características propias, negativas y positivas del caso. Es un tema, me parece importante y nos podríamos quedar aquí horas, porque depende también del caso concreto. Pero si nosotros tenemos un caso en el que un chico se va de la casa y el chico se fue de la casa con su novia y alquiló un apartamento en un lugar X, empezamos a contextualizar esas formas en las que decir, bueno, muchas veces decimos ya se fue del país, posiblemente está en Estados Unidos, posiblemente se fue de mojado, posiblemente murió en el camino, no ha vuelto a llamar, se lo llevó el narco. O sea, hay muchas hipótesis muy complejas que hacen de un caso negativo o positivo para su solución. Y lógicamente es importante tomar esas decisiones porque si tuviéramos 5, 10, 20 fiscales solamente en ese caso y no hay una decisión hipotética, pues no conviene una semana más y dos y tres y cuatro. El caso Ayotzinapa, por ejemplo, es un caso en el que hay todo un equipo de personas investigando sin que llegue a nada. Y hay momentos en que tenemos que decir que aquí no se puede hacer nada y tenemos que seguir con lo demás, porque la justicia también es para los otros. Estudiar el caso desde la víctima y su personal enfoque social, su personal enfoque cultural, laboral, deportivo, de género, etcétera, es parte del análisis de contexto. El análisis de contexto nos permite intercambiar experiencias del modus operandi. En los Estados Unidos, cuando yo viajaba a Estados Unidos en el tema policial, me gustó mucho cómo los norteamericanos contratan a los policías viejos que eran buenos para mantener el modus operandi. Y en casos complejos llaman a esos oficiales de policía, que además los tienen como profesores de los policías jóvenes para su experiencia. Acciones de búsqueda, de localización de personas, de localización de indicios, de localización de instrumentos, de objetos, de personas en relación con la persona víctima, de personas en relación con la persona imputada o detenida. Lógicamente, es muy importante en el análisis de contexto las redes sociales, la comunicación última de la víctima o con quién se estaba comunicando y detectar dónde están esas personas con las que se comunicaba. El análisis de contexto nos permite conocer, perdón, e identificar modos de operación, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación en casos. Si la víctima era músico, entre los músicos. Si la víctima era bailarina, entre los bailarines o las bailarinas. Si la... Analizar desde la víctima su enfoque diferenciado. También es muy importante desde el análisis de contexto incorporar elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos. Cuando yo hablaba hace unos días de eh, criminalística de gabinete, es una pregunta que me gusta hacer con los fiscales. Usted ya se reunió con los, con, y es muy importante que nosotros, los abogados, sepamos escuchar pedagogos, sociólogos, criminólogos, antropólogos, aunque no sean forenses, pero si son forenses mejores, policías, veteranos, gente del ejército, que nos vayan alimentando en el análisis de contexto, situaciones de lugar, modo, clima. Contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial en una comunicación constante para ciertos casos. El enfoque transnacional para determinar patrones de criminalidad, modos de operación, qué está pasando en Guatemala, que influye en México, qué está pasando en todos los estados mexicanos, que influyen en la Ciudad de México o en los demás estados, qué está pasando en Cancún, qué está pasando en Playa del Carmen.
enfoque transnacional. ¿Qué está pasando en Centroamérica, en Latinoamérica o hacia arriba en Canadá o Estados Unidos? Para determinar patrones de criminalidad, para determinar modos de operación. Cuando nosotros hacemos bases de datos a nivel internacional, cuando un oficial de policía o cuando un fiscal o un departamento está relacionado con todas las fiscalías de toda Latinoamérica, tenemos un tráfico de información impresionante para el análisis de contexto, para un enfoque transnacional. Los grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razones de su origen étnico o nacional. Los grupos con mayor situación de vulnerabilidad en razón de idioma o de lengua o de religión o de edad o de género o de preferencias sexuales o de orientación sexual. Los grupos con mayor situación de vulnerabilidad en razón de idioma o lengua. Los grupos de población con mayor situación de vulnerabilidad en razón de identidad de género, condición de discapacidad, condición social, condición económica, histórica y cultural. Análisis de contexto. Es muy posible que una unidad de análisis de contexto nos pueda resolver muy rápidamente por la información cruzada, por la trazabilidad de la información, muchos casos que posiblemente estén pendientes. Hemos de tomar en cuenta las características, contexto y circunstancias de la comisión de los delitos. Y por eso, para ayudar a la víctima, ojalá, a mí me gustaría mucho que ojalá pronto, pero va haciéndose largo, las comisiones de víctimas tengan capacidad de influir en la investigación a través de unidades de análisis de contexto. Un tema interesante que yo espero que ustedes vayan dominando cada vez más para poder tener una investigación mucho más científica, técnica, eficaz, exhaustiva, que considere lógicamente el análisis de contexto. Muchas gracias.